Mi nombre es doctora Carmen Mendoza y durante los últimos 18 años he servido como directora de archivos históricos en la Universidad Nacional San Jerónimo. Lo que comenzó como una maestría en historia colonial se convirtió en un doctorado en estudios indígenas y una especialización en paleografía que me permite descifrar documentos coloniales del siglo XVI que la mayoría de académicos no pueden leer. Mi trabajo en los archivos universitarios había descubierto tesoros históricos que habían transformado la comprensión académica sobre el periodo colonial temprano. Había catalogado más de 50.000 documentos, establecido protocolos de preservación que otras universidades ahora copiaban, y publicado investigación en revistas internacionales sobre la historia indígena de México. El doctor Rodrigo Villarreal había llegado como decano hace 3 años, trayendo una agenda clara de modernización que priorizaba programas que generaran ingresos directos a la universidad. Desde su primer día, había mostrado desdén obvio por lo que él llamaba departamentos no productivos como historia, filosofía, y especialmente los archivos históricos. Carmen, necesitamos hablar sobre el futuro de tu departamento, me había dicho durante nuestra primera reunión oficial. Los archivos ocupan espacio valioso que podríamos convertir en laboratorios de computación o aulas de MBA. Doctor Villarreal, los archivos contienen documentos irreemplazables que son patrimonio nacional, había respondido profesionalmente. Además, generamos ingresos significativos a través de investigadores visitantes y digitalización de documentos. Ingresos insignificantes, había desestimado con un gesto. Necesitamos pensar en el siglo XXI, no en el XVI. Durante los siguientes 3 años, había defendido constantemente mi departamento contra recortes presupuestarios progresivos. Cada semestre, el doctor Villarreal encontraba nuevas formas de reducir nuestros recursos, eliminando personal, cortando horas de operación, y trasladando fondos hacia programas que él consideraba más relevantes. Carmen, la universidad está en crisis financiera, me había explicado durante el recorte más reciente. Tenemos que hacer decisiones difíciles sobre qué programas realmente contribuyen al futuro académico. Lo que el doctor Villarreal no sabía era que durante mis años de investigación meticulosa, había descubierto algo extraordinario enterrado en los archivos más antiguos de la universidad. Documentos del siglo XVI que probaban que toda la propiedad universitaria había sido construida en territorio sagrado de la comunidad indígena otomí, confiscado ilegalmente por funcionarios coloniales corruptos. Los documentos incluían mapas detallados, testimonios de testigos indígenas, y correspondencia oficial entre autoridades coloniales que revelaba un patrón sistemático de despojo territorial. Más importante aún, incluían evidencia de que la corona española había reconocido oficialmente los derechos territoriales otomí apenas 5 años antes de la confiscación ilegal. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando discretamente con la comunidad otomí local, ayudándoles a entender las implicaciones legales de los documentos que había descubierto. Su consejo tribal había consultado con abogados especializados en derechos indígenas, quienes confirmaron que tenían bases sólidas para reclamar la tierra legalmente. Doctora Mendoza, estos documentos cambian todo, me había dicho el líder tribal, José Hernández, durante nuestra reunión más reciente. Nuestros antepasados siempre dijeron que esta tierra nos fue robada, pero nunca tuvimos pruebas escritas. Los documentos son irrefutables, había confirmado. Muestran claramente que la confiscación violó tanto la ley colonial española como los tratados establecidos con su comunidad. El martes por la mañana, recibí una notificación oficial sobre una junta presupuestaria de emergencia programada para ese mismo día. La convocatoria incluía a todos los directores de departamento y especificaba que se tomarían decisiones definitivas sobre asignaciones de recursos para el próximo ciclo académico. Llegué al auditorio principal cargando mi portafolio de cuero donde guardaba copias de los documentos más importantes que había descubierto. El lugar estaba lleno de colegas ansiosos, todos conscientes de que recortes significativos eran inminentes. El doctor Villarreal entró vestido con su traje azul marino habitual, proyectando la autoridad segura de alguien que había tomado decisiones importantes antes de la junta. Su asistente distribuyó copias de un presupuesto revisado que claramente había sido preparado sin consultar a los departamentos afectados. Colegas, comenzó el doctor Villarreal desde el podium, su voz resonando en el auditorio silencioso.
Enfrentamos decisiones difíciles pero necesarias para posicionar nuestra universidad competitivamente en el mercado educativo moderno. Mientras hablaba sobre eficiencia operacional y optimización de recursos, yo revisaba mentalmente los documentos en mi portafolio. En especial, una carta de 1547 donde el virrey ordenaba específicamente que las tierras otomí no fueran molestadas porque estaban protegidas por decreto real. Algunos departamentos, continuó el doctor Villarreal, simplemente no justifican sus costos operacionales en términos de contribución académica moderna. Levantó una hoja que claramente listaba los departamentos que serían cerrados o fusionados. Mi estómago se tensó, aunque mi expresión permaneció neutral. El Departamento de Archivos Históricos, anunció, será cerrado efectivamente al final de este semestre. Los documentos serán transferidos al archivo estatal, liberando espacio valioso para laboratorios de biotecnología. Murmullos de sorpresa llenaron el auditorio. Varios colegas me miraron con expresiones de simpatía y shock. Doctor Villarreal, intervino la doctora Rodríguez del Departamento de Historia. ¿No deberíamos consultar con especialistas sobre el valor académico de los archivos antes de tomar esta decisión? Doctora Rodríguez, he consultado con expertos externos, respondió con condescendencia. La conclusión es unánime, algunos proyectos simplemente no valen la inversión, especialmente en campos obsoletos como la preservación histórica. Se giró directamente hacia mí, claramente disfrutando el momento de demostrar su poder. Carmen, entiendo que esto es decepcionante para ti, dijo con falsa compasión, pero necesitamos enfocar recursos en investigación que realmente importe en el siglo XXI. ¿Qué pasará con las investigaciones actualmente en progreso?, pregunté con voz calmada, aunque mi corazón latía rápidamente. Las investigaciones que realmente tengan mérito académico pueden continuar en el archivo estatal, respondió desestimando mis preocupaciones. Aunque honestamente, la mayoría de lo que haces es catalogar papeles viejos que nadie lee. Risas sofocadas emanaron de algunos administradores en las primeras filas. El doctor Villarreal claramente había compartido su opinión sobre mi trabajo con sus aliados. Además, continuó, elevando su voz para efecto dramático, necesitamos ser realistas sobre la relevancia de estudios coloniales en una era de tecnología avanzada y globalización económica. Me levanté tranquilamente, recogiendo mi portafolio y mis notas de la junta. Doctor Villarreal, agradezco la claridad de su decisión, dije con voz medida y profesional. Entiendo perfectamente sus prioridades administrativas. Me alegra que lo tomes tan bien, Carmen, respondió con una sonrisa satisfecha. Sabía que como profesional entenderías las necesidades institucionales más amplias. Por supuesto, confirmé mientras me dirigía hacia la salida. Las necesidades institucionales son muy importantes. Esa tarde, en la privacidad de mi oficina en los archivos, llamé a José Hernández, el líder de la comunidad otomí. Señor Hernández, es doctora Mendoza. ¿Está listo su equipo legal para presentar la demanda? Sí, doctora. Nuestros abogados han preparado todos los documentos basándose en su investigación. La presentaremos mañana por la mañana. Perfecto. También he preparado copias certificadas de todos los documentos coloniales relevantes para apoyar su caso. Doctora, ¿está segura de que quiere hacer esto? Sabemos que podría afectar su posición en la universidad. Miré alrededor de mi oficina, llena de documentos históricos que había dedicado mi carrera a preservar y estudiar. En unas semanas, todo esto sería empacado y enviado a un archivo estatal donde probablemente se perdería en burocracias gubernamentales. Señor Hernández, mi trabajo como historiadora es preservar la verdad, independientemente de las consecuencias personales. El miércoles por la mañana, mientras organizaba documentos para la transición, mi asistente María entró corriendo. Doctora Mendoza, hay reporteros afuera del edificio de administración, anunció con hesitación. Están hablando sobre una demanda contra la universidad. ¿Demanda?, pregunté inocentemente. Sí, algo sobre derechos territoriales indígenas. Los reporteros están preguntando por usted específicamente. Una hora después, mi teléfono sonó. Era el doctor Villarreal, y su voz había perdido toda la confianza de la junta presupuestaria. Carmen, necesito verte en mi oficina inmediatamente. Por supuesto, doctor Villarreal. Es sobre la transición de los archivos.
Es sobre mucho más que eso. 15 minutos después, me encontré en la oficina del decano, donde él caminaba nerviosamente mientras dos abogados universitarios revisaban documentos en su escritorio. Carmen comenzó sin preámbulos. ¿Sabías algo sobre esta demanda tribal? ¿Cuál demanda? Respondí manteniendo una expresión neutral. La comunidad otomí está reclamando que toda la propiedad universitaria les pertenece legalmente, explicó uno de los abogados. Tienen documentos coloniales que parecen apoyar su reclamo. Qué interesante, comenté. ¿Documentos de qué periodo? Siglo XVI, respondió el doctor Villarreal, mirándome sospechosamente. Exactamente el tipo de papeles viejos que tú estudias. Los documentos coloniales pueden ser muy reveladores, acordé calmadamente. A menudo contienen información que la gente moderna ha olvidado. El segundo abogado levantó la vista de sus papeles. Doctora Mendoza, como directora de archivos históricos, tiene conocimiento de documentos que podrían ser relevantes a este caso. Tengo conocimiento de muchos documentos coloniales, respondí cuidadosamente. ¿Hay algún periodo o tema específico que les interese? El doctor Villarreal se acercó a su escritorio y tomó una copia de los documentos presentados por la demanda tribal. Carmen, estos documentos fueron autentificados por un historiador especialista, dijo lentamente. Alguien con expertise en paleografía colonial. Hay varios especialistas en paleografía en el país, observé. Es un campo pequeño pero activo. El dictamen de autenticidad, continuó, está firmado por la doctora Carmen Mendoza, directora de Archivos Históricos, Universidad Nacional San Jerónimo. El silencio en la oficina se volvió absoluto. Los abogados me miraron fijamente mientras el doctor Villarreal procesaba las implicaciones de lo que acababa de leer. Tú, susurró, tú les proporcionaste los documentos. Proporcioné autenticación profesional de documentos históricos que están bajo mi custodia académica, corregí. ¿Cómo es mi responsabilidad profesional cuando se me solicita? ¿Entiendes lo que has hecho?, gritó el doctor Villarreal. Podrías haber destruido la universidad. Doctor Villarreal, yo no creé estos documentos. Simplemente los descubrí, los preservé, y los autentiqué cuando se me pidió opinión profesional. Uno de los abogados intervino. Doctora Mendoza, ¿cuándo descubrió estos documentos? He estado catalogando archivos coloniales durante 18 años, respondí. Los documentos específicos relacionados con territorio otomí los identifiqué hace aproximadamente 2 años. ¿Y por qué no reportó este descubrimiento a la administración universitaria?, preguntó el doctor Villarreal. Reporté todos mis descubrimientos importantes en mis informes anuales de investigación, respondí tranquilamente. Los mismos informes que usted describió como catalogar papeles viejos que nadie lee. La realización apareció gradualmente en el rostro del doctor Villarreal. Durante años, había estado desestimando mi trabajo sin nunca molestarse en entender realmente lo que yo hacía. ¿Qué quieren los otomí?, preguntó uno de los abogados. Según entiendo de las noticias, respondí, están solicitando reconocimiento de sus derechos territoriales ancestrales y compensación por el uso no autorizado de su tierra durante casi 500 años. Eso podría significar cientos de millones de pesos, murmuró el abogado. El doctor Villarreal se dejó caer en su silla. Carmen, ¿hay alguna manera de resolver esto sin destruir la universidad? No soy abogada, doctor Villarreal. Soy historiadora. Mi trabajo es descubrir y preservar la verdad histórica. Pero seguramente entiendes que esto afectará a miles de estudiantes y empleados. Entiendo perfectamente las implicaciones, respondí. También entiendo que la verdad histórica no cambia basándose en conveniencia moderna. Los siguientes meses fueron caóticos. La demanda tribal generó cobertura mediática nacional e internacional. Académicos de todo el mundo llegaron para estudiar los documentos que había descubierto, estableciendo definitivamente su autenticidad y relevancia legal. El doctor Villarreal fue forzado a renunciar cuando se reveló que había rechazado múltiples oportunidades de revisar mis informes de investigación que habían mencionado los documentos problemáticos. La universidad finalmente llegó a un acuerdo con la comunidad otomí, reconocimiento oficial de sus derechos ancestrales, establecimiento de un centro de estudios indígenas financiado permanentemente, y un pago de compensación substancial. Como parte del acuerdo,
fui nombrada directora del nuevo Centro de Estudios Otomí, con un presupuesto que triplicaba el de mi departamento anterior. Los archivos históricos no solo fueron preservados, sino expandidos significativamente. Un año después, durante la inauguración oficial del centro, José Hernández se acercó después de la ceremonia. Doctora Mendoza, ¿se arrepiente de haber revelado los documentos? Miré alrededor del nuevo centro, lleno de estudiantes indígenas que ahora tenían acceso a educación superior gratuita como parte del acuerdo, y de investigadores internacionales estudiando la rica historia otomí. Señor Hernández, el propósito de preservar historia no es mantenerla escondida. Es asegurar que la verdad sea conocida y respetada. La semana pasada, recibí un reconocimiento nacional por contribuciones excepcionales a la justicia histórica y derechos indígenas. Durante mi discurso de aceptación, reflexioné sobre cómo los documentos que otros consideraban papeles viejos inútiles, habían corregido 500 años de injusticia. A veces, los campos que la sociedad considera obsoletos son exactamente los que guardan las llaves para entender y corregir errores del pasado. Y ocasionalmente, cuando alguien con poder desestima tu trabajo sin entenderlo, el tiempo y la verdad proporcionan la mejor respuesta posible. La historia siempre cobra sus deudas, especialmente cuando es preservada cuidadosamente por aquellos que entienden su verdadero valor.